El escáner de la puerta se detuvo en su brazo, y declaró, el sujeto sobrevivió al contacto con el dios Apex. Lance ajustó su manifiesto de carga por tercera vez en 10 minutos, no porque hubiera algo mal en él, sino porque aquel limbo viscoso de la fila de aduanas tenía el talento perverso de convertir a cualquier humano medianamente paciente en un revoltijo inquieto que se movía a destiempo con el resto del mundo, alrededor. La estación Nexus sonaba como una orquesta que hubiese decidido ensayar todas las piezas a la vez. Los claxonidos insectoides repiqueteaban y chasqueaban sobre tarifas y rutas. Con un frenesí que parecía sumar cifras con las mandíbulas, los zaperianos cristalinos vibraban en acordes graves que perforaban el esmalte de los dientes y dejaban un sabor metálico en la lengua, y cientos de recicladores atmosféricos exhalaban y tragaban aire al compás de una respiración colectiva que no pertenecía a nadie y a todos al mismo tiempo, mezclando gases para que cada especie encontrara algo medianamente respirable sin que nadie terminara desmayándose en la alfombra metálica recién pulida. Cuando la voz del agente de aduanas, triturada por el traductor universal, lanzó un siguiente que sonó más a condena que a invitación, Lance ya estaba leyendo el lenguaje corporal de Lulan con la familiaridad resignada del que ha cruzado demasiadas fronteras. El funcionario alto, de piel argentada, movía sus 4 antebrazos como un autómata. 2 ordenaban papeles y valijas de datos en un ballet de hologramas que se encendían y morían en un parpadeo, los otros 2 echaban fuera de su espacio vital a los comerciantes con prisa, a los contrabandistas con sonrisa y a los empresarios legítimos con cara de feriado cancelado, todos alimentando la maquinaria que mantenía girando aquel rincón de la galaxia. Lance avanzó un paso y el chirrido de sus botas gastadas arañó el suelo, lo cual le recordó que llevaba 23 años llevando cajas por colonias que cambiaban de nombre más rápido que los gobiernos que las administraban. En ese tiempo había descubierto una verdad universal. Los agentes de aduanas de todos los mundos compartían un hueco en el pecho en el que antes había habido ilusión, salvo los representantes del sindicato Necro, que estaban muertos de verdad pero paradójicamente tenían mejor humor, quizá porque ya no tenían nada que perder ni métricas que cumplir. El Ulan no levantó la mirada mientras sus ojos de triple pupila tragaban líneas de datos. El traductor filtró una pregunta que sonó como si la hubiese formulado un reloj que odiaba los retrasos, y Lance respondió con una sonrisa de catálogo que seguramente se traducía mal en una especie que medía las emociones por la amplitud del codo secundario. Venía a dejar suministros médicos para la colonia Kepler, antibióticos, instrumental quirúrgico, unas cajas de sustituto sintético de sangre que las estaciones periféricas consumían como si fuera café, y planeaba quedarse 8 horas, 10 si encontraba una comida que no intentara devorarlo por iniciativa propia. El agente exigió bioscaneo con la misma pasión con la que se pide un sello más en un formulario infinito, y Lance caminó hacia el arco central que dominaba la sala como una puerta al juicio final. El aparato era una muestra impecable de orgullo almirano, capaz, según folletos y sobrefolletos, de identificar armas compactadas en los huecos de la realidad. Parásitos que cruzaban dimensiones con la modestia de un suspiro y un hongo espacial cuya principal travesura consistía en empujar a sus víctimas a la danza interpretativa en los peores momentos posibles, una máquina tan brillante que casi nadie entendía cómo demonios funcionaba, lo que justificaba el precio obsceno que los almiranos cobraban por instalarla y mantenerla con ese aire de artesanos que venden amuletos contra la mala suerte. El campo de energía le lamió la piel con una luz azul que volvía barato todo lo que tocaba, una estética de archivo antiguo que, aún así, tenía algo de consuelo por su previsibilidad. Lance podía recitar de memoria la cantinela que seguía, la enumeración de parámetros biológicos aceptables, el tintineo final de autorizado. La palmada invisible que te empujaba de vuelta a la vida ordinaria, al café dudoso, al regateo por el hangar, a la rutina resignada de despegar a la hora exacta en la que la estación decía que era seguro despegar. En lugar de eso, la máquina carraspeó como una computadora con alergia. Produjo un sonido diferente que recordó a varias computadoras discutiendo entre sí por la autoría de un error, y se quedó muda. El fulgor azul tardó una respiración en apagarse, pero no lo hizo, se quedó en el tono equivocado. Ese que indica que algo está mirando demasiado adentro y lo que ve no le cabe en el informe. Lance bajó la vista y observó sus brazos bañados en luz. Luego miró a Lulan, y alcanzó a ver cómo el profesionalismo se le abollaba en el gesto.
Los 4 brazos bailaron nerviosos sobre paneles translúcidos, abriendo diagnósticos y volcándolos encima de otros diagnósticos hasta que los caracteres se atropellaron. Y por primera vez en mucho tiempo el puesto de control pareció lo que realmente era, una barricada frágil contra el caos. Preguntó, con la voz que se utiliza cuando la broma ya duró demasiado, si convenía moverse o quedarse, y la respuesta llegó con un filo de pánico que rompió la neutralidad burocrática, que no se moviera. Alrededor, los Bektari interrumpieron su discusión científica y, con esa reverencia que solo tienen quienes huelen descubrimientos, enfocaron el arco con dispositivos cuya silueta evocaba instrumentos médicos y al mismo tiempo, confesiones, los Colt, que respondían con postura de combate. Hasta una puerta que se abría con demasiado ímpetu, se expandieron como sombras disciplinadas y comenzaron a marcar perímetros que la multitud entendió sin necesidad de traducción. El arco vibró y subió el volumen como si necesitara hacerse oír sobre 1000 mundos. Los paneles del entorno parpadearon, se fueron a negro, regresaron en un idioma de números que no pertenecía a los protocolos de la estación, y entonces la máquina habló con una voz que era mecánica, de algún modo, confundida. Una voz que había encontrado un hecho que no cabía en sus casillas: escaneo biológico completo, identificación lance, humano, masculino, advertencia, el sujeto ha sobrevivido a contacto directo con una deidad ápice, clasificación imposible, recomendación, correr. El silencio posterior tuvo la textura del vacío entre estrellas, alguien dejó caer una maleta que parecía sonar desde muy lejos, el Ulan tragó saliva como si fuese un acto Pinela y Sebel, y el traductor esparció la frase en docenas de lenguas que le dieron, a la misma idea, múltiples acentos del horror. Los Bektari se encendieron con patrones de luz que el implante de lance interpretó con pudor como blasfemias académicas, los Colt ajustaron seguros y ángulos con una eficiencia que cortaba el aire. Y un puñado de especies cuya sola presencia insinuaba tecnologías prohibidas apareció de los rincones que la arquitectura reserva a lo ominoso. Lance salió del arco porque el cuerpo se le adelantó a la prudencia, y al hacerlo comprendió, en el tirón seco de su estómago, que el relato de los últimos 5 años estaba a punto de reescribirse con tinta que no se borra. Dijo que debía de haber un error, que era un simple transportista que alguna vez, por confusión de etiquetado, mandó cristales de apareamiento Zapiran a un monasterio y que aquello había sido bochornoso, sí, pero no precisamente divino. El agente martilló comandos en su consola y masculló por un canal de emergencia que encendió luces que solo se iluminan cuando la rutina se deshace, y fue entonces cuando entró a la sala una figura alta envuelta en telas con la caída impecable de la administración cuando quiere decir que todo está bajo control mientras sus ojos dicen lo contrario. El administrador se presentó con una dicción que convertía cualquier verbo en mandato y declaró que la estación experimentaba una falla menor, esa clase de menor que obliga a recordar dónde están las salidas. Una Bektari se adelantó con instrumentos que daban miedo solo por su simetría y anunció que el arco estaba leyendo firmas energéticas que no deberían existir en ese marco dimensional, que los patrones de resonancia cuántica sugerían interacción con entidades que operaban en escalas cósmicas, y la palabra cósmicas no sonó grandilocuente sino técnica, como si la hubiese medido con regla. Lance preguntó si cósmicas quería decir planetas muy grandes, más bien, combustible para pesadillas que ponen fin a universos, y el brillo en la piel de la científica cambió a lo que su implante tradujo como terror entusiasmado. El administrador, con la cortesía rota en las comisuras, le pidió que lo acompañara a un lugar más seguro mientras resolvían la situación. Y en ese trayecto corto que separaba el arco de una puerta con cerraduras demasiado nuevas, Lance notó que no era solo observado, era deseado por manos capaces de estudiar, de encadenar, de convertir en reliquia o de borrar, y esa suma de intereses tensó el espacio con la ferocidad de una tormenta encerrada en una cúpula. El despacho al que lo condujeron se había diseñado con la mala entraña de las alas que quieren incomodar a todas las especies por igual, superficies demasiado altas para piernas humanas, anchos que hacían resbalar a los almiranos y ángulos que se negaban a existir para criaturas que no toleraban la geometría euclidiana. Lance quedó a caballo de una silla que parecía concebida por un comité en huelga, mientras el administrador orquestaba pantallas donde las solicitudes de atraque se
multiplicaban con el apetito de las plagas, comprendió que, en los 18 minutos transcurridos desde el primer estornudo del arco, la estación se había convertido en una plaza de mercado para reclamaciones antiguas, tratados con pies de página interminables y precedentes cósmicos que databan de épocas con nombre de silencio. Cuando las comunicaciones superpuestas empezaron a sonar como un coro de ultimátums corteses, llegó la voz de un comandante Colt que no pedía sino que designaba, exigiendo la entrega del humano anómalo para evaluación militar y eventual aprovechamiento. Inmediatamente después, la exactitud quirúrgica de una investigación Bectari reclamó la custodia para estudio integral, y una tercera voz, que no estaba del todo en este lado del espacio, sugirió con resonancias de otro lugar que ciertas cosas debían ser apartadas del alcance de las mentes mortales antes de que desestabilizaran el tejido local de lo real. Lance se miró las manos, encontró intacta la banalidad de sus dedos, sin embargo, bajo la piel, un rumor, un movimiento que no era muscular ni vascular, un eco que no respetaba la profundidad de la carne. Dijo que su mayor hazaña técnica había sido hacer explotar una cafetera por accionar mal un modo de limpieza y quiso preguntarse qué, en ese desastre, podía resultar armamentizable. Pero la pregunta se disolvió cuando una sombra delgada, ajena a la fuente de luz, se deslizó por la pared. Como si tanteara la habitación para recordar sus límites. El administrador, que había conservado una compostura admirable hasta ese segundo, dejó caer la máscara y declaró que tenían que moverse, que los equipos de asalto elegían ya, con pragmatismo de depredadores disciplinados, los pasillos por donde romperían en cuanto los protocolos se lo permitieran. Y que la infraestructura de la estación ofrecía rutas que aún no habían sido imaginadas por los recién llegados. El panel secreto se abrió con un suspiro mecánico, el pasillo de mantenimiento dio la bienvenida con su olor a ozono y a condensación, y Lance, que habría preferido discutir con una freidora que atragantarse en un túnel para el que no estaba hecho su último mes de comidas, obedeció porque el instinto que conserva a los transportistas con vida habló más fuerte que cualquier orgullo. Mientras descendían por la garganta de la estación, entre tuberías que cantaban en frecuencias de servicio y cables que parecían raíces de una criatura gigantesca, el aire cambió al punto exacto en que ninguna especie podía llamarlo propio, un compromiso que hacía sudar a los humanos y resoplar a los anfibios. El administrador le explicó que había un puerto de emergencia en la sección C-15, que si alcanzaban ese punto sin ser detectados quizá podrían sacar su pequeño problema personal fuera del radio de la codicia inmediata, y que después habría que inventar una respuesta que no existía todavía, como se inventan puentes cuando el abismo decide crecer. Detrás de ellos, por los respiraderos, llegaron ecos de botas que no eran de mantenimiento y el rumor eléctrico de armas que buscaban sentido. Más adelante, una esclusa con pintura reciente aguardaba como una promesa de aire distinto, y en ese intervalo, justo ahí donde los pasos propios se mezclan con los que persiguen, algo en la memoria de Lance, una astilla. Giró hacia la superficie con la ferocidad de una imagen que ha esperado demasiado, y el mundo, que ya era complejo, añadió un matiz nuevo, como si alguien hubiese retirado una venda solo para revelar que la herida existía desde antes de ponerla. Ren Blackstone apareció en el canal de comunicaciones como un relámpago que se cuela por una rendija cerrada a cal y canto, su voz cargada de esa mezcla de sarcasmo y urgencia que a Lance siempre le había sonado como una canción improvisada en mitad de un incendio. Y la simple familiaridad de escucharla rompió durante un segundo el peso opresivo de las alarmas y de las botas que resonaban tras ellos en los pasillos de mantenimiento. Ella lo llamaba idiota magnífico, como solía hacerlo cuando le salvaba la vida con un plan que probablemente iba a empeorar las cosas antes de arreglarlas, y le ordenaba con la naturalidad de quien nunca pregunta permiso que se apurara hacia la esclusa más cercana. Porque la Wandering Star ya estaba anclada en un puerto de emergencia y no pensaba perder la oportunidad de sacarlo de aquel avispero aunque la mitad del sector estuviera gritándole que se mantuviera lejos. Zale, el administrador, abrió la compuerta que revelaba el pequeño muelle oculto entre tuberías, y allí estaba la silueta inconfundible de la nave de Ren, un carguero ligero convertido en una criatura distinta tras años de modificaciones clandestinas. Motores que gemían como caballos al galope pero que respondían con más velocidad de la que la física recomendaba. Blindaje ensamblado a partir de piezas de 3 civilizaciones distintas, y un sistema de camuflaje tan caprichoso que a veces
Ocultaba la nave de verdad y otras veces solo ocultaba a la tripulación de sí misma. El sellado de acoplamiento se cerró con un chasquido seco. Del otro lado, la risa corta de Ren se mezcló con el siseo de los sistemas de presurización. ¿Quieres explicarme por qué la mitad de las flotas registradas y otras tantas que ni siquiera figuran en los archivos vienen corriendo a cazar a un transportista mediocre? Le dijo ella en cuanto lo vio atravesar el umbral, y sus dedos ya bailaban sobre el tablero de mandos, arrancando al carguero de la quietud como si lo azuzara con un látigo invisible. Lance apenas tuvo tiempo de agradecer a Zale, que se quedó atrás con la solemnidad de quien se dispone a pagar el precio de sus decisiones, y después se dejó caer en el asiento del copiloto, sujetando los cinturones como si fueran el último abrazo posible. Contestó con la verdad absurda que acababa de oír en boca del arco escáner, que al parecer había sobrevivido a un contacto directo con una deidad ápice, aunque su memoria se resistiera a concederle siquiera un recuerdo nítido del evento, y que esa simple frase había convertido su nombre en moneda de cambio entre militares, científicos y sectas disfrazadas de instituciones. Ren no levantó la vista de los sensores mientras el espacio alrededor de la estación explotaba en estallidos de plasma y haces de energía que pintaban la negrura con brochazos efímeros. Su boca fruncida decía que no le gustaba nada de lo que escuchaba, pero sus manos confiaban en la nave y en su instinto de depredadora que siempre huye por el ángulo más improbable. La Wandering Star se desprendió de Nexus con una sacudida que les arrancó el aire de los pulmones y se lanzó a través del enjambre de naves que ya se atacaban entre sí, cada facción dispuesta a destrozar a las demás antes de dejar escapar al humano que había hecho tropezar a la realidad con un diagnóstico imposible. Los disparos pasaban rozando el casco con la intimidad de caricias mortales, y Lance, que había prometido no volver a temblar en la cabina después de su primera misión desastrosa, se aferraba al reposabrazos con los nudillos blancos, tratando de ignorar la sensación de que la luz azul del escáner aún le ardía bajo la piel. Las memorias se le agitaban al fondo de la conciencia, como si alguien golpeara una puerta cerrada desde el otro lado, fragmentos de oscuridad más densa que cualquier vacío conocido, un rugido que no era sonido sino fractura del tejido del universo, un hambre infinita que lo miraba con curiosidad y al mismo tiempo, con la calma de quien ya ha decidido que va a devorar. Ren giró la nave con una maniobra que habría hecho vomitar a cualquier copiloto menos a Lance, que se limitó a maldecir entre dientes, y por un momento el carguero se deslizó entre las sombras de un campo de asteroides, ocultándose del radar tras masas rocosas que eran los esqueletos sin vida de mundos que nunca llegaron a formarse. Allí, bajo el eco lejano de explosiones que continuaban en la estación, Ren le lanzó una mirada fugaz, esa que combinaba complicidad y reproche, y le dijo que más le valía empezar a recordar, porque las firmas cuánticas que lo perseguían no eran cosas que se olvidaran sin motivo. Lance trató de explicarle lo inexplicable, que lo único que alcanzaba a rescatar de la memoria era el nombre, susurrado como una herida, de algo llamado el soberano del vacío, y que cada vez que lo pronunciaba sentía como el aire se volvía más espeso y las sombras en las esquinas se extendían unos centímetros más allá de lo que dictaba la luz. Ren no se inmutó. Ajustó los motores, desvió energía a los escudos y le advirtió que, si lo que llevaba dentro era una chispa de ese ser, entonces todos los que se mataban allá afuera tenían razón en temerlo, porque las chispas, aunque pequeñas, podían incendiar galaxias enteras si encontraban oxígeno suficiente. En el silencio que siguió, Lance comprendió que la huida apenas era el comienzo, que la estación Nexus había sido solo el escenario del descubrimiento, y que ahora la persecución los arrastraba hacia algo mucho más grande, no un interrogatorio, no una vivisección científica ni una explotación militar, sino un juicio cósmico en el que él ni siquiera había pedido participar. El cinturón de asteroides era un refugio precario, un escondite improvisado donde cada roca giraba como una ruleta que podía aplastarlos contra la nada, y aún así Ren maniobraba la Wandering Star con la naturalidad de quien atraviesa un mercado abarrotado en hora punta, deslizando el carguero entre fragmentos que brillaban con restos de minerales mientras los haces de energía pasaban por detrás como látigos encendidos. Lance mantenía la vista fija en los sensores, que trazaban líneas incoherentes y se quejaban en pitidos cada vez que la nave detectaba una firma imposible de clasificar, hasta que comprendió que no eran solo los Colt ni los Vectari quienes los seguían, sino también naves que parecían cambiar de forma cuando las observaba demasiado tiempo, estructuras que eran, al mismo tiempo,
presentes y ausentes, geometrías que se plegaban sobre sí mismas como si recordaran haber sido ideas antes de ser materia. Ren no levantó la voz, pero sus palabras cargaban un filo cortante. Necesitaba que Lance hablara, que escarbara en esa memoria fragmentada, porque lo que estaba ardiendo detrás de ellos no era solo una persecución, era un preludio de guerra abierta entre especies que rara vez coincidían en un mismo sistema sin matarse por razones triviales. Lance cerró los ojos un instante y la sensación lo golpeó con la violencia de un rayo, imágenes que se incrustaron en su mente sin pedir permiso. Una nave científica de exploración profunda, sensores buscando anomalías en un sistema sin nombre. La emoción de un hallazgo rutinario convertido en terror cuando el vacío mismo pareció abrirse y mostrar que debajo de la piel del espacio existía algo que se retorcía, respiraba y observaba. El recuerdo tenía un nombre que no era palabra sino sentencia: el soberano del vacío. No era un objeto, no era siquiera un qué, sino un quién, un ser que se movía en las grietas entre dimensiones y se alimentaba de los lugares donde la realidad era más delgada. La misión había intentado retirarse, pero el espacio se curvó sobre sí mismo, y uno a uno, los miembros de la tripulación fueron absorbidos por fisuras que no llevaban a ninguna parte reconocible, arrancados como si fueran notas falsas en una partitura que debía ser corregida. Lance recordó los gritos, recordó el rugido de la nave al partirse contra leyes que ya no respondían, y recordó también cómo, en el borde del colapso, algo dentro de él respondió al contacto, no como resistencia, sino como aceptación, había absorbido una fracción de la esencia moribunda del soberano. Ren lo escuchaba sin apartar la vista del campo de rocas, pero el sudor en su frente decía que comprendía la magnitud de lo que acababa de oír. Lance levantó las manos y, por primera vez desde que todo comenzó, las sombras que los rodeaban respondieron, extendiéndose más allá de los bordes de la cabina, como si algo detrás de la piel de su cuerpo quisiera asomarse. Ren se tensó, sus dedos en los controles como garras listas para rasgar, y aún así no se apartó, porque la confianza, esa cuerda gastada entre ambos, todavía resistía. Los sensores de la nave chillaron en un tono que ninguno había escuchado jamás. Nuevas señales emergían no de hipervías ni de saltos convencionales, sino de desgarrones en la tela misma del espacio. Barcos que no parecían barcos, presencias que distorsionaban el entorno con solo existir, entidades que no se movían a través del universo sino que lo doblaban para encontrarse en el mismo punto. Lance sintió la resonancia dentro de su pecho, como un eco familiar, y supo sin que nadie se lo explicara que eran los otros, los que habitaban las mismas profundidades que el soberano, los que habían provocado su huida y asistido a su agonía. El campo de asteroides se iluminó como un cementerio en llamas cuando las flotas conocidas abrieron fuego entre sí y las recién llegadas borraron, con una sola pulsación, varias naves de la existencia, no destruyéndolas, sino editándolas fuera del relato del cosmos. Ren juró entre dientes y lanzó la Wandering Star en una maniobra suicida que la llevó a ras del lomo de un asteroide fragmentado, y mientras tanto Lance, agotado y aterrado, comprendía que el escáner de Nexus no había hecho más que anunciar al universo lo que ya se estaba gestando, que él, con esa chispa de vacío soberano latiendo en su interior, se había convertido en faro y llamada, en heraldo involuntario de algo que ninguna civilización estaba preparada para enfrentar. Y, sin embargo, lo peor no era la persecución ni las armas ni las flotas que se aniquilaban entre sí, sino la certeza creciente de que lo estaban conduciendo, no al azar de la caza, sino hacia un destino marcado, un punto de encuentro donde los verdaderos dueños del vacío aguardaban para ver qué hacía un humano que había osado sobrevivir a lo imposible. La Wandering Star atravesaba el borde del cinturón de asteroides como una aguja en manos de una costurera borracha, zigzagueando entre masas de roca que giraban con la indiferencia milenaria de cuerpos que habían flotado desde antes de que la mayoría de esas especies tuvieran palabra para espacio. Ren mantenía los motores al límite, cada giro acompañado de un rugido metálico y de las quejas digitales de sistemas que estaban siendo forzados más allá de sus especificaciones. El casco temblaba, los sensores se llenaban de ecos imposibles, y cada pitido traía la sensación de que la nave misma estaba aprendiendo nuevos significados para la palabra miedo. Afuera, las flotas se multiplicaban como enjambres enloquecidos,
Los Colt desplegaban formaciones de ataque en abanico, los Vectari extendían enjambres de sondas que parecían enjambres de luciérnagas inquisitivas, y entre ellos se colaban esas naves imposibles, estructuras que parecían plegarse hacia dentro y hacia fuera como si el concepto de interior y exterior fuese una simple sugerencia. Lance, con las manos aún temblorosas, no sabía si mirar los paneles o cerrarlos de una vez. Cada lectura era un insulto a la lógica. Había aprendido a convivir con la rutina gris de los cargueros, facturas, sellos, motores que se recalientan, oficiales que te preguntan lo mismo 1000 veces. Y, de pronto, el universo había decidido arrancarlo de esa monotonía para anunciarle que llevaba dentro de sí un secreto tan antiguo como el propio tiempo. Cuando pronunció el nombre del soberano del vacío, lo hizo casi en un susurro, y sin embargo el aire de la cabina se endureció como si esa palabra hubiese despertado recuerdos en la materia inerte. Ren lo oyó y frunció el ceño, sus ojos fijos en el camino, mientras la nave se retorcía en otra maniobra desesperada. Sus labios, tensos, dejaron escapar un único comentario: eso suena peor de lo que imaginaba. Lance cerró los ojos y dejó que la memoria, esa herida tapada con vendajes de años de olvido, se abriera sola. Lo vio con la claridad de los traumas que nunca se curan, una misión rutinaria de exploración científica en un sector olvidado, su tripulación recogiendo datos sobre un pulso energético anómalo, las risas nerviosas en la cabina cuando los instrumentos comenzaron a dar lecturas que nadie comprendía. Luego, el silencio absoluto, como si el universo hubiera decidido aguantar la respiración. Y entonces apareció, no como figura ni como objeto, sino como presencia, una grieta infinita que se extendía en todas las direcciones a la vez, una sombra más profunda que el vacío, que se curvaba y se estiraba, que observaba sin ojos, que respiraba sin pulmones, que existía en los bordes de lo que podía definirse. El soberano del vacío estaba muriendo, herido por algo que ninguno de ellos alcanzó a imaginar, pero aún en su agonía era capaz de romper mundos. Recordó cómo su nave fue arrastrada hacia el colapso, la realidad deshilachándose como un tejido viejo, abriendo agujeros que conducían a lugares que no tenían forma, ni tiempo, ni espacio. Uno a uno, sus compañeros fueron arrancados de la existencia, sus gritos disolviéndose en ecos que no pertenecían a este universo. Y cuando la ola del colapso lo alcanzó a él, cuando supo que sus huesos iban a convertirse en polvo de dimensiones, algo ocurrió. Una chispa, un puente, una absorción. No fue un acto consciente, fue la esencia misma del soberano, su último estertor, que buscó refugio en la forma más improbable, en un humano cualquiera que temblaba de miedo. Lance había sobrevivido porque lo imposible se había refugiado en él, y desde entonces había caminado con esa presencia oculta, sin memoria, sin conciencia, hasta el día en que un escáner la había gritado al cosmos. Las sombras de la cabina se movieron con él, como si su confesión hubiera abierto una rendija por la que algo más podía asomarse. Ren apretó los dientes, pero no se apartó. Al contrario, redobló su esfuerzo sobre los controles, guiando la nave a través de un enjambre de disparos que pintaban de blanco la negrura. Ella lo conocía demasiado bien para asustarse con facilidad, pero su respiración, agitada y medida, delataba que comprendía lo serio de la revelación. Los sensores, de pronto, emitieron un sonido nuevo, un lamento que no pertenecía a ningún protocolo. No era advertencia de colisión ni de sobrecarga, era una traducción desesperada de la nave para expresar que algo estaba entrando en el sistema sin pedir permiso. En el espacio, rasgaduras se abrieron como cicatrices brillantes, y de ellas surgieron entidades que parecían flotas pero no lo eran. Eran presencias materializadas en formas incomprensibles, un coloso que parecía construido con tiempo cristalizado, otro que existía como ecuación proyectada en el vacío, una criatura viva tan vasta que solo podía viajar convenciéndose a sí misma de que era nave. Los otros. Los que habían perseguido al soberano hasta expulsarlo de su dimensión. Los que ahora venían atraídos por la señal que Lance cargaba en su cuerpo. Ren lanzó la Wandering Star hacia la periferia del campo, esquivando escombros que ardían al contacto con los proyectiles Colt y sondas Vectari que trataban de fijar la nave como si fueran anzuelos de luz. El casco vibraba con cada salto, cada giro, y aún así la velocidad aumentaba. Pero lo más inquietante no eran las naves conocidas que se disparaban entre sí por reclamar al humano,
sino el silencio expectante de las nuevas presencias, esos gigantes que se habían reunido no para capturarlos, sino para observar. Lance, con la frente perlada de sudor, sintió la verdad asentarse como un peso en el estómago. No estaban huyendo, no estaban siendo cazados, estaban siendo conducidos. Todas esas maniobras, toda esa guerra improvisada en torno a la estación Nexus, no era sino la tormenta previa a una cita que ya estaba fijada en las estrellas. Los habían llevado a un lugar donde su secreto debía ser revelado, y lo que aguardaba no era la captura ni la vivisección, sino un juicio. Un humano con la esencia de un soberano muerto, una chispa de oscuridad convertida en faro. Y alrededor, dioses de vacío aguardando para ver qué hacía con ese poder que no había pedido. Ren maldijo mientras viraba la nave hacia el horizonte del sistema muerto más cercano, 3 planetas reducidos a escombros girando en torno a una estrella enferma. Lance, en silencio, comprendió que esa escena era un altar, y que él, lo quisiera o no, ya estaba en el centro de la ceremonia. La Wandering Star salió del cinturón de asteroides con los motores gimiendo como bestias heridas, pero todavía dispuesta a obedecer a las manos de Ren, que nunca habían conocido el miedo como otros lo entendían, sino una furia fría que se traducía en precisión de piloto. Frente a ellos se desplegó el sistema muerto, un sol exhausto que brillaba con la palidez amarilla de un anciano moribundo y 3 mundos deshechos que orbitaban como reliquias de un cataclismo antiguo, cuerpos fragmentados que giraban sin rumbo, con grietas que aún guardaban ecos de océanos extinguidos. Era un cementerio cósmico, y allí los esperaban no solo las flotas conocidas, sino también la congregación de lo imposible, naves de decenas de especies, desde las fragatas humanas que parecían insignificantes en comparación, hasta estructuras translúcidas que parecían talladas en música petrificada, pasando por formas vivientes que respiraban vacío y lo moldeaban como si fuera arcilla. Lance observó la escena con la incredulidad de quien ya no distingue si está soñando o recordando, porque dentro de su pecho algo comenzó a agitarse, como si la esencia del soberano del vacío reconociera aquel lugar. No eran simples ejércitos, eran testigos, congregados como en un anfiteatro estelar. Los Colt mantenían sus formaciones de hierro, erguidos en filas perfectas, esperando una señal para atacar o para rendir homenaje. Los Vectari vibraban en patrones lumínicos frenéticos, desplegando sensores que chisporroteaban con entusiasmo y terror a partes iguales, y entre las sombras que no eran sombras flotaban las entidades ápice. Cada una con una forma que ofendía a la lógica, un navío hecho de tiempo plegado en capas como páginas de un libro sin final, otro que era un fractal viviente, que se expandía al mirarlo y se contraía al apartar la vista, y una criatura del tamaño de una estación que nadaba en el vacío convencida de que era nave porque el universo, obediente, aceptaba su engaño. Ren mantuvo la nave en curso, aunque su rostro, iluminado por las luces intermitentes del tablero, mostraba la misma tensión que un arco antes de lanzar la flecha. «Esto no es una persecución», murmuró, «es un escenario». Y Lance lo supo también. El espacio vibró como un tambor invisible, de pronto, la cabina desapareció. No hubo transición, simplemente estaban en otro lugar, de pie sobre una plataforma que parecía hecha de luz sólida, flotando en medio de aquel circo cósmico. Ren lo acompañaba, los ojos abiertos de par en par, aunque se mantenía firme, porque si algo había aprendido en años de contrabando era que fingir calma era la mitad de la supervivencia. Un coro de voces habló, aunque no había bocas. El sonido era como la resonancia de galaxias chocando, y cada sílaba se sentía en los huesos. Fragmento del soberano, hemos venido a presenciar tu elección. La multitud de naves se agitó como un mar de espectadores y Lance sintió como el peso de millones de miradas cósmicas se concentraba en él, evaluando no solo lo que era, sino lo que podría llegar a ser. El aire vibró con otra voz, proveniente de la criatura que respiraba estrellas. El soberano murió sellando una brecha, un sacrificio que contuvo a los del lado oscuro, allí donde la existencia va a morir. Pero los sellos exigen guardianes, y tú llevas dentro la chispa de esa muerte. Lance tragó saliva, sus labios resecos formaron palabras que apenas creía. ¿Un guardián? Yo solo soy un transportista, un hombre que nunca aprendió a hacer café sin incendiar la máquina. ¿Cómo esperan que lleve sobre mis hombros algo que ni siquiera comprendo? La respuesta no fue burla, sino algo parecido a la paciencia de las eras.
Una figura que parecía un ser humano, pero cuya piel estaba formada por constelaciones vivas, se inclinó hacia él. Precisamente por eso. Porque no eres un dios, porque no eres antiguo ni sabio ni omnipotente. Eres humano, y eso te conecta a lo pequeño, a lo cercano. El soberano fue grande, pero estuvo solo, tú eres frágil, pero no estás aislado. Esas conexiones pueden sostener un sello que el poder en soledad no pudo mantener. Ren lo miró de reojo y sonrió con ironía, aunque su voz cargaba un fondo de ternura. Siempre has tenido talento para proteger lo que te importa, Lance. Tal vez esto sea lo mismo, solo, a escala descomunal. El silencio que siguió fue absoluto. El universo contenía la respiración. Lance sintió que la esencia dentro de él se acomodaba, como si también estuviera esperando su respuesta. Podía seguir negándolo, podía huir, podía rechazarlo y dejar que otros, los militares, los científicos, los fanáticos, se pelearan por su destino. O podía aceptar, no como un héroe, no como un elegido, sino como lo que era, un hombre que llevaba cajas entre colonias y que, de repente, debía impedir que la realidad misma se abriera en pedazos. Cuando habló, lo hizo sin gritar, pero su voz resonó en todas las dimensiones. Lo haré. Pero lo haré a mi manera. No me convertiré en centinela solitario ni en arma de nadie. Seguiré siendo lo que soy, un humano que comete errores, que necesita café por las mañanas, que vive conectado a su gente. Y cuando la oscuridad intente volver, estaré allí para cerrarle el paso. Un murmullo reverberó en aquel anfiteatro cósmico, no de desaprobación, sino de aceptación. El sello se reforzó, el vacío retrocedió, y el eco del soberano muerto se fundió con su propia voluntad hasta convertirse en un pacto. La plataforma de luz desapareció, y Lance volvió a la cabina de la Wandering Star, sudoroso, exhausto y extrañamente en paz. Afuera, las flotas seguían allí, pero ahora lo observaban con un respeto extraño, como quien contempla a alguien que se ha convertido en parte de la historia, aunque siga pareciendo un hombre común con las manos temblorosas. Ren soltó un suspiro y, con un gesto rápido, llevó la nave a un curso de escape. Bueno, dijo con una media sonrisa, supongo que ahora eres oficialmente el humano que dice que no a los dioses y sigue siendo terco. Y sabes qué, Lance, eso es lo más humano que podías haber hecho. El carguero se alejó entre las estrellas, dejando atrás un sistema muerto convertido en teatro de revelaciones. Y aunque Lance no lo admitiera en voz alta, lo que más temía no era el futuro ni los entes que lo vigilaban, sino la certeza de que ese era apenas el inicio, y que otros humanos pronto empezarían a escuchar el mismo llamado en el fondo de sus huesos. El regreso a Nexus no estaba escrito en ningún plan de fuga, pero 6 meses más tarde Lance se encontró otra vez en la misma fila de aduanas, con el mismo manifiesto de carga en la mano y la misma resignación de quien transporta cajas de antibióticos y equipos quirúrgicos para colonias que siempre necesitan más de lo que reciben. El ambiente olía igual, una mezcla de metal pulido, ozono reciclado y sudor de 100 especies distintas. Sin embargo, todo era distinto, porque en su interior latía todavía la chispa del soberano del vacío, domesticada a medias, integrada en su cuerpo como un huésped que había decidido compartir la casa en lugar de devorarla. La fila avanzaba con el mismo tedio burocrático de siempre, los claxonidos chasqueaban, los Vectari titilaban como bibliotecas iluminadas, y los Colt, disciplinados hasta el extremo, mantenían su postura como si la galaxia dependiera de la rigidez de sus espaldas. Cuando el escáner de puerta lo bañó en luz azul, Lance casi sonrió. Recordaba demasiado bien la primera vez, el sonido de computadoras discutiendo entre sí y la frase que cambió su vida. Esta vez, el arco vibró, procesó sus lecturas y habló con un tono mucho más neutral, escaneo biológico completo. Identificación, Lance, humano, masculino. Nota, sujeto registrado como guardián cósmico, clúster dimensional 15 alfa. Nivel de amenaza, beneficioso. Recomendación, ofrecer bebidas de cortesía. Hubo murmullos en la fila, miradas de especies que no tenían párpados pero supieron expresar sorpresa, y Lance levantó las cejas con un gesto de ironía. Un café estaría bien, dijo, sabiendo que las máquinas aún no habían aprendido a no explotar en sus manos. El verdadero sobresalto no vino de la máquina, sino de la joven humana que estaba unos pasos detrás.
Tenía la piel pálida de los colonos recién llegados y los ojos abiertos en un gesto de confusión absoluta. El arco frente a ella titilaba con colores que no estaban en ningún protocolo estándar, y las pantallas proyectaban datos en cascadas que los agentes de aduanas intentaban ocultar con manos torpes. Lance reconoció ese gesto, el desconcierto de quien acaba de descubrir que la realidad le susurra secretos imposibles. Caminó hacia ella con la calma del que ya había pasado por esa hoguera y murmuró: ¿Primera vez que un escáner te dice que sobreviviste a lo imposible? Ella asintió con torpeza, sin palabras, y la multitud de especies alrededor ya empezaba a registrar la anomalía con un interés demasiado peligroso. El Ulan a cargo levantó una mano para llamar refuerzos, pero Lance se interpuso, sonriendo con la falsa inocencia que tan bien sabía usar. Tranquilos, dijo. La chica está conmigo. Yo me encargo. Y sin esperar respuesta, la guió hacia la salida, apartando a los curiosos con el tipo de autoridad que solo se consigue cuando una máquina ha declarado públicamente que sobreviviste a un dios ápice. En los pasillos que llevaban al muelle, Ren esperaba con los brazos cruzados y esa expresión que mezclaba fastidio y complicidad. Sabía que esto pasaría, dijo sin saludar. Tú no eres una excepción, Lance, eres el principio de algo. Esa chispa tuya despertó un eco en otros humanos. Ella es la prueba. Lance asintió, sintiendo como las sombras en el techo parecían inclinarse hacia ellos, atentas, como si la galaxia misma hubiese decidido observar la escena. Miró a la chica, que apenas podía seguir el ritmo de lo que estaba ocurriendo, y le habló con la calma de un hermano mayor. Tienes muchas preguntas y casi ninguna respuesta inmediata. Pero no estás sola. Somos más de lo que parecemos, y hay cosas allá afuera que aún no entienden lo inconveniente que puede ser la humanidad cuando se empeña en sobrevivir. El murmullo de las flotas en órbita ya se hacía sentir, decenas de naves solicitaban atraque de emergencia, atraídas por la simple noticia de otro humano imposible. Ren resopló, encendiendo la consola de comunicaciones de su muñeca. Pues ya empieza la fiesta otra vez, gruñó. ¿Listo para ser mentor de una novata mientras todos esos buitres deciden quién tiene derecho a diseccionarnos primero? Lance sonrió, aunque el cansancio le nublaba los ojos. Listo no estoy nunca, Ren. Pero igual que la última vez, haremos lo que sabemos hacer, improvisar. Y que los dioses, los científicos y los soldados aprendan de una vez que con los humanos nunca conviene apostar en contra. Salieron juntos hacia los muelles, con el rugido de motores en el fondo y la certeza de que la chispa que había encendido el soberano del vacío ya no ardía en un solo pecho, sino en toda una especie. Y aunque el futuro prometía oscuridad y guerra, Lance sintió algo parecido a esperanza. No estaba solo, y quizás eso era lo que los entes cósmicos nunca habían previsto. La noticia corrió más rápido que la luz. No hubo necesidad de comunicados oficiales ni de filtraciones deliberadas, bastó con que un segundo escáner en Nexus gritara anomalía humana para que media galaxia encendiera sus radares, ajustara sus protocolos de emergencia y comenzara a enviar flotas al sector como abejas al olor de la miel. Esta vez, sin embargo, el rumor era distinto. No se hablaba de un único humano con un accidente imposible en su historial, sino de un patrón, una repetición que sugería que la chispa del soberano del vacío había dejado de ser un accidente aislado para convertirse en herencia, en un contagio misterioso que despertaba en aquellos que, por simple azar o por destino, estaban preparados para soportarlo. Ren condujo la Wandering Star hacia los niveles más bajos de la estación, donde la multitud aún no se atrevía a descender, y allí, entre tuberías que goteaban condensación y luces que parpadeaban con desinterés, Lance reunió a la joven recién marcada. Ella temblaba todavía, incapaz de comprender qué significaba que su bioscaneo hubiera declarado la supervivencia a lo imposible, pero sus ojos reflejaban algo más que miedo, una chispa de obstinación, la misma que Lance había visto en su propio reflejo cuando el universo decidió arruinarle la rutina de transportista. No había tiempo para discursos ni para explicaciones ordenadas. Afuera, las facciones se organizaban, no ya con el objetivo de capturar, sino de intervenir antes de que la anomalía humana se propagara. Los Colt querían aislarla como si fuera un virus militarizable, los Vectari querían diseccionarla como un milagro biológico, y otras entidades, más antiguas y silenciosas,
observaban desde el pliegue del espacio con la paciencia de quienes esperan el error para abalanzarse. Escucha bien, le dijo Lance a la chica, con la voz grave, cargada de la experiencia de alguien que ya había pasado por esa hoguera. No eres un arma ni un experimento ni un monstruo. Eres humana. Y eso significa que no estás sola, aunque ahora mismo el universo entero intente convencerte de lo contrario. Ren resopló, ajustando los sensores de la nave para registrar cada movimiento en la órbita. El problema es que ya no basta con escapar. Podemos salir de aquí, claro, pero mañana habrá otra estación, otro escáner, otro humano encendido como bengala. Si esto sigue expandiéndose, no habrá escondite posible. Lance lo sabía. Lo sentía en la vibración de su pecho, en el eco del soberano que dormía en sus células y que, a veces, despertaba en sueños para recordarle que la oscuridad más allá del universo seguía esperando. La Far Dark, la hambruna del no ser, había sido contenida una vez gracias al sacrificio de un ente que nadie comprendía, pero ahora la tarea recaía en una especie que apenas había aprendido a cruzar las estrellas en cascarones de metal. Y sin embargo, tal vez esa era la verdadera jugada, que los guardianes no fueran dioses agotados, sino humanos testarudos que se negaban a rendirse incluso cuando las probabilidades eran una broma cruel. Las alarmas de Nexus retumbaron como tambores de guerra. En la órbita, las flotas habían dejado de maniobrar con cautela, los primeros disparos cruzaban el vacío, encendiendo la negrura con haces de energía que señalaban el inicio de algo mucho más grande que una persecución. La estación misma vibraba bajo el eco de los impactos lejanos, y el rugido de las sirenas resonaba en cada corredor como si el metal supiera lo que estaba en juego. Ren puso en marcha la Wandering Star con una sacudida que hizo caer polvo de las tuberías. Hora de decidir, Lance. O seguimos huyendo como antes, o aceptamos que somos el inicio de una resistencia. Lance miró a la chica, que lo observaba con una mezcla de terror y esperanza. Miró también a Ren, que ya había demostrado estar dispuesta a arriesgarlo todo solo por la absurda fe que tenía en él. Y, por primera vez, no sintió que la decisión fuera solo suya. El eco del soberano en su interior palpitó, no con la frialdad de una entidad cósmica, sino con la calidez inesperada de una chispa compartida. No corremos más, dijo al fin, y su voz resonó como un pacto sellado. No somos accidentes. Somos guardianes. Y si el universo aún no lo entiende, lo aprenderá. La nave despegó hacia la negrura tachonada de disparos y destellos, mientras detrás de ellos Nexus se convertía en un campo de batalla. La joven humana tomó asiento, todavía temblando, pero en sus ojos brillaba la determinación de quien acaba de descubrir que su vida ya no le pertenece solo a ella. Y Lance, con una mano en el tablero y otra aferrando la esperanza que se le ofrecía, supo que la humanidad entera acababa de entrar en una nueva era. Una era en la que, para bien o para mal, la chispa de lo imposible ya había prendido, y nada en el cosmos volvería a ser igual.